Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a analizar el panorama electoral. Ya hay las primeras encuestas de intención de voto con los 17 binomios que se han presentado. Ojo, están empezando el proceso aceptan la candidatura, van al CNE, aceptan la candidatura, y han ido 10, se prevé que hoy vaya Topic, Topic y Michelle Calvache, el binomio de Suma. Luego de eso, los que han aceptado la candidatura se inscribirán, y ahí veremos si es que finalmente se inscriben los 17, y luego de eso el CNE tiene que aprobar esas candidaturas, así que no, puede que no sea definitiva la papeleta. Vamos a analizar este tema con Sofía Cordero, ella es catedrática, politóloga. Sofía, gracias por acompañarnos. Primera encuesta que se presenta, no arroja mayores sorpresas. Eh, Primero el presidente Noboa, segunda la Revolución Ciudadana, Luisa González, y aparece tercero Jan Topic, que estaba en un vaivén de decisiones hasta hace una semana. No voy, si voy, no voy, si voy, finalmente sí va, aparentemente. Que se concentra en el tercer puesto, lejos del resto de aspirantes que tienen, según esta encuesta de Comunicaliza, el candidato Leonidas Isa aparece cuarto con el 2.6, José Serrano con el 2.2, Cronfle con el 1.4 y Pedro Granja con el 1.2. El resto de candidatos con menos de 1%. ¿Cómo la ve usted este inicio de medición de intención de voto? Buenos días, Milton. Buenos días, Verónica. Un gusto estar aquí. Bueno, creo que es importantísimo el tema de las primeras encuestas para considerar una realidad, que es realmente no tenemos 17 candidatos o 17 opciones a la presidencia, no con reales opciones, sino que yo diría que máximo oscilan entre 4 y 5, ¿no? Yo había visto otras mediciones en las que ubicaban cuarto a Henry Cucalón. También estoy pensando, por ejemplo, en la candidatura de Tabaqui por Creo. ¿Por qué los menciono? Porque creo que todavía es muy pronto para saber cuáles serán esos 4 o 5 más opcionados, realmente opcionados entre los que tengamos que elegir. Ahora, yo creo que es importante para un poco orientar a la ciudadanía y orientarnos a nosotros mismos, agruparlos quizás en tendencias, porque si pensamos en 17 candidatos, 17 tendencias, entonces simplemente nos viene una angustia existencial y no queremos saber nada de aquello, ¿no? Ahora, identificando las tendencias tampoco es que nos venga demasiada tranquilidad. Yo he evaluado un poco y identifico algunas. Por la izquierda, esta tendencia del correísmo, obviamente, que es la más dura o la que articula la mayoría del electorado, pero una serie de candidatos que están alrededor, que están oscilando y que hemos comprobado que están alrededor por este gesto y esta acción que tomaron en la primera semana de agosto de sentarse a conversar y de trabajar una posible alianza o unidad de las izquierdas. Es decir, no les molesta a aquellos candidatos como Leonidas Issa, Pedro Granja, Rabascal. Bueno, Unidad Popular sí expresó su molestia, pero a los demás y a sus unidos, que no tienen un candidato propio, pero yo diría que Leonidas Issa es quien lo representa, no les molesta sentarse y dialogar con el correísmo y quién sabe que no les moleste luego en una segunda vuelta darle su voto al correísmo. ¿Y por qué sorprende? Porque en algún momento, en un largo periodo, fueron las víctimas del victimario que fue el correísmo, ¿no? Que los persiguió como movimientos sociales, como sindicatos, como organizaciones ambientalistas, feministas, indígenas del movimiento indígena, etcétera. Entonces, esa es una tendencia que confunde de alguna manera por lo que digo, porque actores que antes eran enemigos del correísmo ahora están ahí, aunque terciando y tratando de quitarle el voto, seguramente en la segunda vuelta se unirán. La tendencia de la centro derecha, que yo la veo como la opción entre correísmo y novoísmo. ¿Y por qué digo opción? Porque hasta la elección de Novoa y el gobierno de Novoa, el tiempo que va, ¿no es cierto? El gobierno presente, el anticorreísmo se caracterizaba por ser aquella opción democrática.
el correísmo como la opción autoritaria, ahora después de metástasis y algunas experiencias y comprobaciones, a partir de esos casos, incluso la fuerza política que representa a las mafias, ¿no? Y el anticorreísmo, ¿y por qué digo hasta la elección de Noboa o hasta el gobierno de Noboa? Porque el gobierno ha demostrado tener una capacidad o una no molestia, digámoslo así, por comportamientos autoritarios muy parecidos o quizá diferentes, pero autoritarios al fin. Digo parecidos a los del correísmo y a los del social cristianismo. Entonces, ya votar por el novoísmo como anticorreísmo no es una opción democrática, diría yo, en mi análisis de las tendencias y de lo que el gobierno ha demostrado. ¿Y por qué digo la centro derecha como la opción, posible opción democrática? Porque tenemos dos partidos principales, Construye y Creo, ¿sí? Construye que con los errores del gobierno que lideró, de Guillermo Lasso, al fin y al cabo no demostró ser autoritario, no demostró pactar con las mafias al final y fue derrocado por las mafias y por aquellos que se muestran como autoritarios. Y construye que ha demostrado, digamos, una postura a lo largo de su vida y en la última gestión en la Asamblea enfrentarse a aquellas versiones del autoritarismo. Ahora, autoritarismo yo lo califico como esa capacidad que tienen o esa tendencia que tienen los actuales partidos, sobre todo el novoísmo, el correísmo y el social cristianismo de manejar las instituciones y tomarse los poderes del Estado para fines no democráticos, ¿sí? Para fines autoritarios y para confundirlo todo y mermar nuestra democracia. Yo quiero profundizar un poco en el tema de la izquierda. Te decía, enemigos que terminarán aliándose si es que pasan a segunda vuelta. Pero también están ahí los antiguos amigos que ahora dispersan un poco el voto correísta. ¿Cuánto le puede debilitar, afectar, beneficiar, no sé, a Luisa González el hecho de que haya gente que se ha desprendido del correísmo, como José Serrano, como Carlos Rabascal, am, y que ahora son candidatos? ¿Podrían estos quitarle votos a Luisa González? Sin duda, eso yo no llegamos a comprender, ¿no? Creo que nadie comprende por qué José Serrano, por ejemplo, lanza su candidatura, que sin duda, más o menos, o sea, no sabemos cuánto sacará José Serrano, no sabemos si nos sorprenderá con una campaña millonaria, ¿no? Una campaña que con su discurso de la seguridad, del enfrentamiento, su cercanía histórica, digamos, con la policía y con fuerzas del orden quizá empiece a disputar, no sabemos, por ejemplo, a un candidato como Topic. Eh, pero en caso de que despunte de alguna manera la candidatura de José Serrano, sin duda le quitará votos a Luisa González. Entonces, no se entiende. Es una pelea, dudamos que haya una pelea ahí, pero entonces si no es una pelea, ¿cuál es la estrategia, no? Y Carlos Rabascal, quizá él se ha mostrado más proclive al alejamiento, ¿no? No es tan sorpresivo su alejamiento respecto al correísmo, también es ambiguo, pero también le resta, seguramente le va a restar algo de votos a Luisa González. Entonces, realmente no se entiende, seguramente nunca tendremos una explicación porque nunca las cosas son claras en estas fuerzas políticas, pero realmente no se entiende por qué esa dispersión, para qué, ¿no? Estamos hablando con Sofía Cordero, ella es politóloga del IAEN, son las 8:39. Sofía, buenos días. Y respecto a lo que preguntaba Milton, hay esta hipótesis en donde se mencionaba que, bueno, el correísmo está extendiéndose por otros partidos y movimientos para estas elecciones con el fin de superar ese techo que tiene, ¿no? Y que quizás para segunda vuelta, pues, se pueda apoyar al candidato del correísmo y que todas estas estos partidos, movimientos que tienen a estos candidatos, por ejemplo, como Carlos Rabascal, puedan apoyar al final del día a Luisa González. ¿Se podría pensar como una hipótesis válida a su criterio? Sí, es una hipótesis válida y es una hipótesis muy preocupante. Yo creo que el correísmo ha logrado cooptar, ha logrado permear esas fuerzas políticas de izquierda que tenían una ideología, una tendencia más clara, ¿no? Más honesta, digamos, en el sentido de que el movimiento indígena seguía unos parámetros, tenía una historia, ¿no? De ciertas demandas, de una agenda
con la que se enfrentó al correísmo, los Yasunidos en el tema, ellos nacen, ¿no? Por el mismo tema de la defensa del medio ambiente en contra del gobierno extractivista, han sido maltratados. El Partido Socialista, que bueno, después de haberse partido en dos, justamente en la etapa correísta, todos aquellos que de alguna manera fueron carne de cañón y nos sirvieron para enfrentarse, sobre todo en el 2015, diría yo, esas manifestaciones y ese enfrentamiento fuerte con el correísmo ya no existen. Entonces ya no podemos contar con ellos. ¿Con quién podríamos contar? Por ejemplo, la candidatura de Jorge Escala, que sin duda no va a llegar a la presidencia, ¿no? Pero digamos que tiene una postura clara, ¿sí? De la izquierda que todavía o que queda en oposición al correísmo. El resto de candidaturas y de fuerzas políticas, organizaciones, colectivos, están permeados por el correísmo. Bueno, el presidente Noboa, que encabeza la intención del voto, creo que en todas las encuestas, ¿qué tiene que hacer para mantenerse así y llegar primero? Si bien parecería que aquí va a haber una segunda vuelta, según estas primeras encuestas, hay dos cosas que se pueden ver que el presidente Noboa tiene que tener pies de plomo. Primero, cómo va a enfrentar la crisis eléctrica, porque los apagones le afectan a la gente, afectan a la economía. Segundo, ah, ¿qué va a pasar el momento que el presidente tenga que encargar el poder? ¿Le va a encargar a la vicepresidenta? ¿No le va a encargar? ¿Va a tener una actitud, digamos, de alguna manera fuerte respecto a lo que dice la ley? Cosas que yo veo que podrían ser importantes en el futuro inmediato del presidente. Claro, el tema de la vicepresidenta, del encargo del poder durante la campaña es, yo diría, el tema neurálgico, sin desmerecer los otros temas. Quiero empezar por ahí. ¿Por qué neurálgico? El presidente ahora tiene una demanda, ¿no? Tiene Claro. una demanda en adelante y eso también cambia el escenario. Ya era un escenario muy complejo en donde las declaraciones de los voceros daban a entender que estarían dispuestos a hacer cualquier cosa para no entregarle el cargo a la vicepresidenta, ¿no? Sabemos todo, no vale la pena repetir todos esos episodios, pero ahora con una demanda penal enfrente, yo creo que el asunto se complica aún más. Es decir, ¿cómo se va a defender el presidente? ¿Con qué argumentos? Y no solo el presidente, todos los que están involucrados en esa demanda, ¿no? Que estemos de acuerdo o no, pensemos que es una demanda eh, argumentada o no, es una demanda y está propuesta. Ahora estamos jugando en el ámbito penal, ¿no? Entonces, el discurrir de esa demanda y de ese posible juicio nos va a dar un poco la pauta de hacia dónde va ese tema. Pero ahorita estamos, bueno, sabido y hemos sabido que la vicepresidenta cuenta ahora con una defensa de la abogada en derechos humanos, Lolo Miño, ¿no? Y cuáles van a ser los argumentos, es decir, además es un enfrentamiento en el tema de la justicia muy particular y muy extraño, ¿no? Es decir, enjuiciar a un presidente y defenderse, ¿no? De un presidente y de una vicepresidenta nunca visto en nuestra historia. No. Em, la decisión que tome el gobierno, ¿sí? La decisión que tome el gobierno y el derrotero que tome este juicio serán clave para la candidatura misma del presidente, ¿no? Un tema que incluso si cae en la ilegalidad, ¿no? Si el presidente decide no encargar el poder a la vicepresidenta y optar por otro camino, incluso puede invalidar su candidatura y puede provocar una invalidación de su presidencia, dado que éste llegue al poder. O sea, es muy grave lo que tenemos al frente. La crisis eléctrica ya la conocemos, va a ser quizá más grave que las anteriores y eso le va a restar votos al ejecutivo, obviamente, pero estamos frente a un escenario además gravísimo cuando ahí quiero añadir algo. A lo de la vicepresidenta y esta inestabilidad y esta incertidumbre se suma la candidatura de Henry Kronfle a la presidencia. Entonces, va Henry Kronfle a la candidatura y asume Viviana Veloz. Viviana Veloz también tiene que ir a una candidatura a la Asamblea Nacional si quiere ser reelecta, ¿no es cierto? ¿Y a quién encarga? Entonces estamos en una total incertidumbre, inestabilidad, no sabemos qué va a pasar con esa asamblea,
ni con el Ejecutivo ni con la Asamblea durante el periodo electoral oficial, porque el periodo electoral además ya empezó, ¿no? Ya empezó. Así es. Gracias, Sofía, por habernos acompañado. Sofía Cordera, politóloga del IAE. Buenos días. Gracias. Volvemos enseguida.